Éxodo capítulo 5. Vamos a dar lectura al versículo 1 y al versículo número 2. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Vamos a orar. Señor Dios, nuestro Padre eterno, te damos gracias por este momento en el cual nos reúnes, Señor, en la tarde para una vez más escuchar tu palabra. Gracias por tu bondad, tu misericordia. Queremos, Señor, estar atentos a tu palabra y suplicarte, Dios, que seas hablándonos a nuestras vidas. Gracias por tu bondad, Señor, por cada uno de estos himnos que hemos entonado, que nos recuerda la inmensa obra que hiciste a través de tu Hijo en la salvación. Ayúdanos, Señor, a tener gratitud y a tener, Señor, siempre nuestro oído dispuesto para no solo escuchar, sino obedecer tu palabra. Bendice, por favor, este tiempo y todo te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. El libro del Éxodo principalmente gira en torno a dos acontecimientos. El primero de ellos es el que tiene que ver con, por supuesto, la salida del pueblo de Israel de la esclavitud. La palabra Éxodo proviene del griego precisamente que significa salir, salida. El primer acontecimiento que nos registra este libro es cómo Dios decide levantar a aquel hombre llamado Moisés para ser el encargado de sacar al pueblo de Israel de la terrible esclavitud. Se necesitaba una obra poderosa de parte de Dios para libertar, sacar a la nación de Israel de aquella cruel esclavitud. Recordemos que fueron 430 años de esclavitud, un tiempo bastante elevado. El libro de Éxodo también nos presenta un segundo tema, y es cómo Dios manda que se construya un santuario para Él. Dios habla al pueblo de Israel y manda que se construya el llamado tabernáculo de reunión, una especie de tienda móvil que era fácilmente desmontable en esa peregrinación del pueblo de Israel en el desierto. Principalmente el libro de Éxodo gira en torno a esos dos temas. Por un lado, la salida del pueblo de Israel de la esclavitud y la construcción del tabernáculo de reunión. Hemos leído hace un momento en el capítulo 5, versículo 1 del libro de Éxodo, cómo Dios manda a Moisés y a Aarón para que se presenten ante Faraón, con un mensaje muy claro, ¿no? Dios dice por medio de ellos a Faraón: deja ir a mi pueblo. Este era el mensaje, que no solo lo dijo aquí en el capítulo 5, versículo 1, sino que aparece varias veces en este libro, en un total de unas 7 veces. 7 veces Moisés y Aarón se presentaron delante de Faraón para decirle que dejara ir al pueblo de Israel. Lo tenemos en el capítulo 5, versículo 1. Lo tenemos mencionado en el capítulo 7, versículo 16. Mire lo que dice la Biblia allí. Y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo: deja ir a mi pueblo, para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Luego en el capítulo 8, mire, vuelve y lo menciona, versículo número 1. Menciona otra vez la misma frase. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Vemos entonces también en el capítulo 8, versículo 20. Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí, él sale al río, y dile: así ha dicho Jehová: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Una y otra vez el mensaje que Dios traía por medio de Moisés y Aarón era: deja ir a mi pueblo. Si seguimos avanzando en el capítulo 9, versículo 1, encontramos la misma frase. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así. Y otra vez la frase, noten: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Lo mismo en el versículo 13, mire, ya que estamos ahí en el capítulo 9. Entonces Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y una vez más en el capítulo 10, versículo 3, lo encontramos exactamente esa frase. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Noten eso. Entonces, un total de 7 veces se repite esta frase en estos primeros capítulos del libro del Éxodo. La frase era muy clara: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Sin embargo, entonces, ustedes saben que la obstinación de Faraón fue cerrar su corazón
y no dejarles ir. Es más, leímos en el capítulo 5 que él dice, no conozco quién es Jehová, no sé quién es, ni tampoco voy a dejar ir al pueblo de Israel. Sin lugar a dudas, Dios quería la libertad del pueblo de Israel. Ese era su propósito. Su pueblo está allí oprimido, pero más que sacarles, a lo mejor llevarles de tour por el desierto, Dios deseaba que su pueblo le sirviera. ¿Se acuerdan? Hemos leído varias veces que Dios le dice a Faraón, dejen a mi pueblo para que me sirva. El programa de Dios para la nación de Israel era sacarlo de la esclavitud para que el pueblo pudiese servir a Dios. Hermanos, el asunto de servir a Dios en la vida del cristiano, del pueblo de Dios, no es opcional. Dios desea que su pueblo le sirva. Ese fue el mensaje. Ese fue el proyecto del por qué Dios decidió libertar al pueblo de Israel. Pero a pesar de que el mensaje era claro, Faraón se obstinó para no dejar al pueblo de Israel libre. Los oprimió. Y es más, hermanos, el deseo de Dios era que el pueblo de Israel le sirviera. En pocas palabras, una vez la nación de Israel saliese de la esclavitud, tendría que obedecer a Dios en ese mandato. El mandato era servir a Dios. Esto tenía que obedecerse. Era un mandato, claro. Dios no solo los va a sacar, sino que desea que este pueblo se entregue y sirva a Dios enfáticamente. Él desea que sirvan a Él. No lo han hecho por 430 años. Dios desea ahora que el pueblo de Israel sirva a Dios. Pero hay algo interesante al mirar este capítulo 5 del libro del Éxodo, y es que una vez el pueblo de Israel toma esa decisión de levantarse, servir a Dios, siempre habrán obstáculos. ¿Sabía usted que cuando decidimos obedecer a Dios, siempre habrán obstáculos? Esa es una verdad que se presenta en la Biblia. Cada vez que el pueblo de Dios, el cristiano, toma la decisión de obedecer a Dios, habrán obstáculos. El título del mensaje para este día es obstáculos para obedecer a Dios. Claramente vemos que cuando el cristiano decide obedecer a Dios, habrán obstáculos. Miremos de qué tipo. En primer lugar, nos dice el capítulo 5, versículo 1 y 2. Vuelva allí. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, dejen a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Note eso la frase, tampoco dejaré ir a Israel. El primer obstáculo que tuvo que enfrentar el pueblo de Israel para obedecer este mandato de servirle a Dios no fue otra que la oposición de Faraón. Noten eso, su oposición. Durante 430 años, pensemos en esta realidad, el pueblo de Israel ha estado oprimido. Es más, ha vivido en Egipto, ¿no es cierto? 430 años, y no dice la Biblia de que durante esos 430 años el pueblo hubiera sido oprimido tan fuerte como lo fue después de que Moisés y Aarón entraron ante Faraón a decirle, dejen a mi pueblo. Fue después de eso que comenzó Faraón a oprimirlos. Fue después de eso que el pueblo comenzó a experimentar la servidumbre pesada. Fue después de eso que Faraón decidió poner capataces que oprimiesen al pueblo y que demandasen que tenían que hacer tareas fuertes. Tenían que experimentar servidumbre, esclavitud. Pero esto no fue sino hasta que está el mandato de Dios, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Después de que Dios decide sacar al pueblo de Israel para que les sirva, Faraón se levanta y decide oprimir al pueblo de Israel. Un obstáculo, ¿no? Estaba el mandato de Dios, dejen a mi pueblo para que me sirva. Pero Faraón no quería. Es más, él dice, no conozco quién es Jehová, quién es para que yo oiga su voz, y tampoco voy a dejar ir al pueblo de Israel. Obstáculos para servirle a él, ¿no? Qué gran obstáculo, ¿no? ¿Sabía usted que en cuanto a los cristianos, cuando el cristiano decide obedecer a Dios, tarde que temprano Satanás se opondrá para que el cristiano decida servir a Dios? Mire, piensa en esta realidad. Antes de esto, parecía que el pueblo de Israel vivía muy tranquilo en Egipto, ¿no? Faraón no había sido cruel con ellos. Por lo menos hasta después de que dice, dejen a mi pueblo, nos vamos a servir a Dios, comienza a oprimirlos. Y así pasa en la vida cristiana. Satanás no se opone a que el cristiano se llame pueblo de Dios. Él no se opone a que quizá usted de vez en cuando participe de un servicio en la iglesia, un culto. Él no se opondrá a que quizá usted de vez en cuando lea la Biblia. Tal vez a lo mejor cante algún himno. De vez en cuando reparta una semilla, le hable a alguien del evangelio. Satanás no se opondrá a eso. Pero cuando él vea que su deseo es real, genuino por servir a Dios, ahí se opondrá. Hasta que Faraón vio que la cosa era en serio,
que el pueblo estaba decidido, Moisés en cabeza junto con Aarón y todo el pueblo, de ir a celebrar fiesta a Dios y servirle, ¿qué creen que hizo? Oprimirlos. Lo mismo sucede con los cristianos. Una vez usted decida obedecer a Dios, créame, la oposición vendrá. Faraón es un tipo de Satanás en la Biblia, así como Egipto es un tipo del mundo. Es más, la palabra Egipto, el término hebreo Misraín, significa tierra de aflicción, tierra de amargura. Entonces, por eso es que Egipto es un tipo del mundo, así como Faraón es un tipo del diablo. Y cuando Faraón escucha esas palabras, vamos a ir a servir a Dios, comienza a oprimir. Esto también lo dice la Biblia en el Nuevo Testamento. Una vez decidamos servir a Dios, de seguro tendremos que enfrentar oposición. Y esto es lo que muchos cristianos no han entendido. Por eso hay muchos cristianos que no se comprometen con Dios. Porque cuando comienzan y dan el paso de servir a Dios, lo primero que ellos van a enfrentar es oposición. ¿O creen ustedes que el diablo va a estar contento con que usted sirva a Dios? No. Él no le interesa que usted esté ahí, a lo mejor, sin compromiso. No le interesa. Pero cuando el deseo es firme y fiel de servir a Dios, Satanás se opondrá. Y esto fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Antes de los 430 años, todo parecía armonía entre Faraón y el pueblo de Israel. Pero cuando dice, vamos a servir a Dios, comienza a oprimirlos. Así pasa muchas veces con los cristianos. Cuando el cristiano es sin compromiso, es apático, quizá no se le ve ese deseo de servir a Dios, no pasa nada en su vida. Pero cuando dice, aquí estoy, Señor, voy a servirte, ¿qué cree que va a pasar? Obstáculos, ¿no? Satanás se opondrá, así como Faraón se opuso. Y no solo lo experimentó el pueblo de Israel. Nos dice también la Biblia en el Nuevo Testamento. Mire, primera a los Tesalonicenses, capítulo 2. En el versículo 18, mire lo que dice la Biblia. Por lo cual, dice Pablo, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez. Y miren el pero Satanás, ¿nos qué? Nos estorbó. Pablo tenía el propósito de servir a Dios en Tesalónica. Y dice la Biblia de que trató varias veces de ir a ellos, a visitarles, a edificarles, como era habitual en Pablo. Llevar el mensaje de Dios, edificar la iglesia en Tesalónica, pero aunque propuso y su deseo era firme de servir a Dios en Tesalónica, ¿qué creen que hizo Satanás? Estorbar. Satanás es experto en estorbar a los cristianos y sabe que ese tipo de estrategia le ha funcionado. Porque muchos cristianos deciden dar el paso de servir a Dios, obedecer a Dios, honrar a Dios, comenzarle a honrar, a obedecerle, y lo primero que experimentan es problemas, dificultades, oposición. Y muchos por su inmadurez y su falta de discernimiento dicen, ¿pero por qué me pasa esto? Antes de yo haber decidido obedecer al Señor, todo iba bien. Pero cuando dije, voy a obedecer a Dios, voy a servirle a Dios, mire lo que me viene. ¿Has escuchado ese tipo de personas? El que dice cuando no estaba comprometido con el Señor, cuando estaba tibio, cuando estaba sin ningún tipo de compromiso, no pasaba nada. Todo iba bien. Pero ahora que estoy más comprometido, que estoy obedeciendo al Señor, honrándole, todo lo que me ha venido es dificultades, oposición. Pues precisamente esto fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Obstáculos para obedecer a Dios. Y ese obstáculo que tuvo que enfrentar el pueblo de Israel se llama la oposición de Faraón. La terrible oposición. Vuelva al capítulo 5 de Éxodo. No solo tuvo que experimentar esto el pueblo de Israel, esta oposición fue tal que también el cristiano tendrá que enfrentarse a ella. Satanás tratará de impedir que sus propósitos de obedecer a Dios se lleven a cabo. ¿Creen ustedes que Satanás se quedará contento con que usted avance en obediencia al Señor, en entrega, en fidelidad, o tendrá que estorbarle? Siempre es una norma que presenta la Biblia que cuando el cristiano obedece a Dios, se compromete, siempre tiene que enfrentar estorbos. Y es ahí cuando muchos cristianos no entienden eso. Y algunos llegan hasta la negación y la necesidad de decir, me iba mejor cuando no estaba comprometido con Dios. ¿Sí? Y si lo mira uno desde una óptica, uno podría decir sí. Pero lo que sucede es que comenzó a experimentar la oposición propia y que Satanás intenta oponérseles. Pablo dijo, cuando intentó ir varias veces a Tesalónica, que el diablo, Satanás, nos estorbó. Ese es su trabajo. ¿Creen ustedes que Satanás estará muy contento con que usted obedezca a Dios? No. Él no le interesa que usted sea tibio. Es más, lo animará a que sea tibio. A que no sea comprometido. A que no se comprometa tanto. A que esté de vez en cuando, ¿cierto? Asistiendo a la iglesia, de vez en cuando está bien. Pero cuando vea que esa persona cambia de estado, ya no es de vez en cuando, ahora sí es en serio, lo primero que hará es oponérsele. Y es ahí donde se va a notar verdaderamente si su decisión de obedecer a Dios es real. Ahí se podría decir, bienvenido a la obediencia a Dios. Porque la obediencia a Dios la utilizan muchos cristianos como una excusa, como un pasaporte de que yo obedezco a Dios, no me debe pasar nada. ¿Ha escuchado usted eso? No, yo obedezco a Dios. Si yo obedezco a Dios,
Nada me debe pasar. Pues sí, el diablo se va a oponer. Y usted tiene que tener claro esto. Cuando usted se comprometa, se ponga en serio las cosas de Dios, ojalá nunca se le olvide que la oposición vendrá de algún lado. Quizá la familia, quizá las circunstancias. Satanás entonces tratará de estorbarle para que usted desista. ¿No buscaba eso Faraón con el pueblo de Israel? ¿Qué buscaba? Que desistieran. Éxodo capítulo 5. No solo tenemos la oposición de Faraón. Faraón dice, no conozco quién es Dios, no oigo su voz, no dejo ir al pueblo de Israel. Pero miremos que el relato del capítulo 5 del Éxodo es un poco más detallado. Ahora es tan detallado que nos muestra un poquito los métodos que utilizó. Capítulo 5 de Éxodo, versículo 4. Note lo que dice. Entonces el rey de Egipto le dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Versículo 5. Dijo también Faraón, he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Miremos ahora un poco los métodos de Faraón. Dentro de esto entonces, una vez más Faraón escucha, recuerden el mensaje, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Lo transmiten fielmente Moisés y Aarón. Una vez escucha por parte de Moisés esto Faraón. El motivo era que lo dejara ir a los israelitas. Faraón no solo se opuso, porque dijo no sé quién es Dios, no conozco quién es, no oigo su voz, no dejo ir. Sino que ahora ideó una serie de cosas, métodos. Métodos para impedir que esto se realizara. Y así opera Satanás. No solo él se opone, sino que utiliza sus métodos. Mire, la Biblia habla de los métodos de Satanás. Pablo habla de las artimañas, y esa palabra es metodían en griego. Los metodían, los métodos. Satanás tiene métodos para impedir que el cristiano obedezca a Dios. Miremos los cuales fueron. Versículo 4, capítulo 5. Entonces el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. ¿Sabe qué está haciendo aquí Faraón con Moisés y Aarón? Para que vayan y transmitan ese mensaje al pueblo. Es tan sutil esto que uno diría, no tiene nada de malo. Pero el trasfondo sí, porque detrás de eso lo que buscaba era que desistieran de obedecer a Dios. Lo que está haciendo Faraón con Moisés y Aarón es un llamado a la responsabilidad. Tremendo, ¿no? Cuando el cristiano decide obedecer a Dios, Satanás le saca un listado. Acuérdese que usted tiene responsabilidades. Esto de servir a Dios no puede hacerlo usted porque tiene unas responsabilidades. Y mire, hay muchos cristianos que han caído en ese engaño. Ellos se han aceptado en su vida la mentira del diablo de ser responsable. Mire el lenguaje de Faraón. ¿Por qué hacen cesar el trabajo? Acuérdese su trabajo de responsabilidad. Sus responsabilidades. Y hay muchos cristianos que no obedecen a Dios porque su lenguaje es, hay responsabilidades. Y hay muchos cristianos muy responsables, pero que han dejado de obedecer a Dios. Si usted lo nota, la Biblia habla de responsabilidad, por supuesto. Pero no puede estar desequilibrada la balanza. Usted no puede ser más responsable con otras cosas y no obedecer a Dios. Tiene que estar en equilibrio. Pero Satanás quería solo responsabilidad y nada de servicio a Dios y obediencia. ¿Notan el engaño del diablo? Por eso el lenguaje del versículo 4 es, ¿por qué hacen cesar al pueblo de su trabajo? O sea, son irresponsables. ¿Cómo van a dejar el trabajo botado? Tremendo, ¿no? Están haciendo ustedes que el pueblo, mire la sutileza. Sepan bien, Moisés y Aarón, que ustedes están haciendo con ese cuentico de obedecer a Dios, están haciendo que el pueblo sea irresponsable, que deje el trabajo botado. Un llamado a la responsabilidad. Cuando usted decida obedecer a Dios, el diablo le susurrará a veces sus responsabilidades. Acuérdese. Usted tiene responsabilidades. Usted no puede estar a toda hora de obediencia a Dios. Acuérdese sus responsabilidades, sus obligaciones. Acuérdese. No sea irresponsable, no deje botadas. Y a veces, cuando no tenemos cuidado con esto, terminamos aceptando ese método del diablo. Versículo 4. Entonces el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? ¿Era su trabajo? No era el trabajo de Faraón. Eran esclavos. ¿Cuál es su trabajo? Él no dijo, ¿por qué hacen cesar al pueblo de mi trabajo? Nunca va a decir eso, ¿no? De su trabajo. Acuérdense del sentido de pertenencia. Su trabajo. El trabajo de hace 430 años. ¿Ahora se van a volver irresponsables dejándolo botado? No, Moisés, que el pueblo vuelva a sus tareas. Mire, versículo 4, volved a vuestras tareas. ¿Cuántos cristianos se encuentran con ese obstáculo
y no lo vencen. Porque el diablo es experto, mire, es tan sutil, tan astuto, que incluso nos saca y trae a colación nuestras responsabilidades para desviarnos de la obediencia a Dios. Y hay muchos cristianos responsables en otras áreas, pero desobedeciendo a Dios. ¿No es así? ¿No es una estrategia? La estrategia de Faraón, la responsabilidad. Pero mire lo que dice el versículo 6 al 8. Otro de los métodos, ya no solo la responsabilidad. Versículo 6. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo, que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Versículo 8. Y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. No solo se ideó la estrategia de sean responsables, sino que ahora utilizó la famosa táctica que es bien vieja del diablo, pero la sigue utilizando: incrementémosles el trabajo. ¿No es así? Incrementarles el trabajo. Antes tenían que hacer solo ladrillo, ahora tienen que ir, buscar la paja y tienen que cumplir, porque había una medida, había un cierto número, una meta, un número de ladrillos que ellos tenían que entregar. Y dice, bueno, ya no les vamos a dar la paja. Tienen que ir y buscar la paja. Y es más, dice el versículo 8, les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes. ¿Cómo se llama eso? Incrementarles el trabajo. Cuando Satanás ve que este cristiano como que sí está en serio, va a obedecer a Dios, su mejor truco es, pongámoslo a trabajar más. Porque un cristiano saturado de trabajo, lo menos que quiere, ya no tiene ni fuerzas para obedecer a Dios. ¿No es así? Vaya usted, dígale a un cristiano que tenga una vida espiritual, de oración, de lectura de la Biblia, con ese pobre cristiano que le toque ojalá trabajar de 2 de la mañana a 10 de la noche, a ver si tiene fuerzas para llegar a hacer el devocional. Es una forma sutil, ¿no? Incrementémosles el trabajo, que hagan la misma medida de ladrillo que antes hacían cuando se les proveía la paja, pero ahora no, ahora que busquen la paja y que hagan la misma medida de ladrillo. La que hacían antes, versículo 8, y les impondré la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiré nada, porque están ociosos. Por eso levanta la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificio a nuestro Dios. Es una manera que Satanás utiliza, ¿no? Cuando el cristiano quiere comprometerse con Dios, fíjese que eso va a pasar. Casi siempre lo que hacen es incrementarle el trabajo. ¿Nota usted eso? No conozco el caso de un cristiano que diga: ahora me comprometí con el Señor y me disminuyeron el trabajo. No, me lo incrementaron más. ¿De dónde vendrá eso? ¿No ha pensado usted eso? ¿De dónde sucederá? ¿Será Dios? ¿Será Dios que es cruel? Que dice, lo voy a torturar, ahora me quiere obedecer a mí, entonces voy a hacer que el patrón ahora lo oprima más. No, esa es una de las estrategias de Faraón. Es el diablo el que quiere que usted no obedezca a Dios. Y la mejor forma es incremente el trabajo. Porque mire la frase, porque están ociosos. Por eso levanta la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificio a nuestro Dios. O sea, si los ocupamos más, si les ponemos más trabajo, ni fuerza le van a tener ya andar diciendo esos cuentos de obedecer a Dios. Tremendo, ¿no? Detrás de muchos cristianos que no obedecen a Dios como debería, quizá esté una desmedida carga laboral. Eso hay que decirlo. Claro. Y es ahí donde el cristiano tiene que decir, Señor, ayúdame, no permitas que yo termine oprimido, porque este puede ser un obstáculo para que yo te obedezca. Satanás es astuto en eso. Se inventa horas extras, se inventa trabajos mayores, se inventa cambios de turnos inesperados. Todo con el propósito de que usted no obedezca a Dios. Tremendo, ¿no? Porque él sabe, claro, si yo lo dejo así con el trabajo suave, pues va a comenzar a decir, ay, me quedas, como que en este espacio me queda para servir a Dios. Como que en este espacio me queda para obedecer a Dios. Y dice, no, vamos a saturarlos totalmente para que se les saque esas ideas de la cabeza. Está ocioso, tiene una mente por ahí habla de ofrecer sacrificios, de servir a un tal Jehová, pues entonces oprimámoslo. ¿No es un método del diablo? Incrementarles el trabajo. Y es ahí donde el cristiano debe pedir, Señor, ayúdame, para que yo no caiga quizá en ese método. Necesita la ayuda del Señor para saber discernir. Pero también viene la otra faceta. Carga laboral, pero mayores ganancias. Y claro, y entonces el cristiano que no discierne eso comienza a decir, bueno, pero una plática extra no cabe mal, ¿cierto? Pues sí, ¿cierto? Unos pesos más, ¿cierto? No creo que me haga mal. Carga laboral, incremento, pero cero obedecer a Dios. Mire cómo de manera tan sutil. Y sin embargo, a eso le suma que está siendo responsable. Claro, porque el que no quiera, ahí cita el versículo, porque dice la Biblia, mire que el que no quiera trabajar, que tampoco coma, ¿cierto? Entonces, y comienza a justificar una serie de cosas, sin darse cuenta que está cayendo víctima de los métodos del diablo. Faraón dijo entonces,
incrementémosles el trabajo. Tremendo. Créame que un pueblo así oprimido, ¿le quedaría todavía ganas al pueblo de Israel? Es más, cuando esto pasó, el pueblo desistió eso porque hasta le decían a Moisés y Aarón que eran unos falsos. Que por ponerse a escucharles de que iban a salir de allí, Faraón los oprimió y ahora estaban más cargados, más saturados de trabajo y ya decían que no. Y llegó un punto en el cual incluso Moisés se desespera, ¿no? Porque parecía que cuando tenía que dejarlos ir Faraón, más se ponía obstinado y más los oprimía. Pero hay otra estrategia. Capítulo 5, versículo 9. Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Esta quizá es otra de las maneras que a veces no discernimos, pero que el diablo utiliza para sacarnos de la obediencia a Dios, para que no obedezcamos. Recuerda que será el problema. ¿Van a obedecer a su Dios? Vamos a ver. Si aún con carga laboral van a decidir obedecer a su Dios. ¿Van a obedecer a Dios? Aquí está Faraón, bien bravo, dice no dejo ir al pueblo, incrementenles el trabajo. Y ahora, esto del versículo 9, se puede resumir con la frase, nada más y nada menos que distraerlos con ocupaciones. Ocupaciones de todo tipo, bueno, versículo 9, agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ¿qué? Ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Ahora lo que decide hacer Faraón es oprimirles, pero distraerlos con ocupaciones. ¿No es lo que dice? ¿No tiene esa frase? Para que se ocupen. El problema de ellos en ese momento era cómo vamos a cumplir la carga. Si antes a rastras podíamos cumplir la medida de los ladrillos que tenemos que hacer, ahora que toca traer paja, y ahora entonces ¿cómo vamos a cumplir la tarea? Adicionalmente a eso, servidumbre sobre ellos, preocupaciones. ¿No es un obstáculo también para servir a Dios? Hay mucho cristiano ocupado. Y claro, es lógico. Si está ocupado en solucionar situaciones, ¿cómo puede obedecer a Dios? Y esa es la historia que pasa muchas veces en muchos cristianos. Toda su vida se la van a pasar solucionando situaciones, ocupados. Primero dice ese cristiano, no, pues ahora no puedo estar tanto con el Señor, pero de pronto quizá cuando me pensione sirvo al Señor. Y cuando se pensiona viene otra situación que tiene que comenzar a resolver. Y así llega otra y otra y otra, después una enfermedad, un asunto familiar, otra circunstancia, ocupación tras ocupación, y al final nunca obedeció a Dios. Así sucede. Muchos cristianos están distraídos con ocupaciones. Si hacemos esto, pensó Faraón, entonces no van a atender a lo que anda diciendo por ahí Moisés y Aarón. ¿Cómo así que obedecer a Dios, que ir a servir a Dios? Distraigámoslos. En nuestros tiempos, los métodos del diablo siguen siendo los mismos, ¿no? ¿No le parece? Esto es muy antiguo. Siguen siendo los mismos. Todo con un propósito, que los salvos no obedezcan a Dios. Mire, Satanás, su preocupación principal es que usted no obedezca a Dios. Ese es, no es otra. Que usted no se comprometa, que no sirva a Dios. Y por eso les está recordando desmedidamente sus obligaciones. Les aumenta la carga laboral. Se inventa situaciones. Su estrategia es contundente. Mire, lo satura de trabajo. Más bien, lo esclaviza. Porque eso fue lo que hizo, esclavizarlos más. Lo esclaviza. Todo para agotarlo anímica, emocional y espiritualmente, para ver si le sigue quedando deseo de obedecer a Dios. Y es más, lo terrible de eso es que incluso puede el diablo valerse de métodos de iglesias. Pongámoslos a hacer muchas actividades y ese cristiano lo mismo. Sume esa mezcla, carga laboral y activismo eclesial. A ver si le queda deseo de hacer un devocional. Si le queda el tiempo para buscar, para leer, para meditar, sume eso. Hasta allá llega la osadía de Satanás. Cargarlo y oprimirlo. Porque créame, mucha de esa gente que está en ese sistema hace cosas externas, pero la verdad es que no están obedeciendo a Dios. Muy poca vida espiritual hay en ellos, y se lo aseguro. Esa gente es débil espiritualmente. La fachada externa es todo lo que supuestamente hacen, pero son débiles espiritualmente. Basta con hacerles un análisis concienzudo, interno, y usted se da cuenta de su debilidad espiritual, porque están saturados. Por un lado, el faraón, el diablo con sus estrategias, y por otro lado, el faraón eclesiástico también. Increméntele, póngale aquí, póngale a otro, haga esto, haga lo otro, ¿cierto? Un activismo, aquí, allá, aquí. Van a 1000. ¿Tiene esa gente fuerzas para obedecer a Dios? Al final del día, al final de la semana, ¿cómo están? Al límite. Esto se repite hoy en día, ¿no? Todas sus fuerzas están agotadas. Dentro del paquete de métodos del diablo está mantener al cristiano entonces distraído. En las situaciones que le van a robar el tiempo que debería ser para Dios, ¿no? Hay muchas situaciones, ¿no? Son situaciones, obstáculos que el salvo tendrá que enfrentar para servir a Dios. Quizá personas que le distraen, situaciones que se presentan, cosas que hay que atender urgentemente, ¿no es así? Y así sucede.
Muchas veces pasa que el cristiano tiene que enfrentarse y a veces es una batalla incluso hasta para asistir a la iglesia los domingos. Se presenta algo inesperado, ¿no le ha pasado? Una situación que no puedo, tengo que atenderla sí o sí. ¿De dónde viene eso? ¿De Dios? ¿Es una bendición que llegó ese domingo a usted del cielo para que no vaya a la iglesia? ¿Qué bendición? ¿De dónde viene? Métodos de Faraón. Y así opera. Pero recordemos, ¿por qué opera eso? Usted me dirá, tal vez ninguna de estas yo estoy pasando. ¿Sabe por qué? Una de dos, porque usted no es del pueblo de Dios. O dos, porque usted no ha decidido obedecer a Dios. Entonces, para el que no es pueblo de Dios, esto no opera. Dicen por allí, no aplica. Y para el que no ha decidido como cristiano, aunque es salvo, resueltamente obedecer a Dios, tampoco aplica. Pero si usted es hijo e hija de Dios, si usted es salvo y decide obedecer a Dios, pues van a haber obstáculos. Y mire algunos de ellos, pueden haber más, que Satanás intentará utilizar artimañas, todo con un propósito: estorbarle a usted. Obstáculos para obedecer a Dios. Y es allí donde el cristiano debe tomar una decisión. Mire que a veces, de esa manera tan sutil, el diablo tienta a algunos. Con cositas pequeñas, por ejemplo, un domingo. A ver qué reacción toma usted. Pero si usted con todo eso dice, venga lo que venga, voy a tomar la decisión, mire, Dios le ayuda y le da la gracia para hacerlo. Pero si ve que con una cosita pequeña, ya ese es un causante para que usted no obedezca a Dios. En un mandato como congregarse, lo que Dios dice que debemos estar en comunión. Si usted decide hacerlo, Dios le va a ayudar, le da la gracia para que lo haga. Pero si usted cae en ese engaño, créame que cada domingo será una batalla. Y cada domingo, a la hora de prepararse para ir al encuentro con su Dios, siempre se le presentará algo. ¿Es así o no es así? Siempre. Porque si usted se da cuenta, casi las circunstancias se presentan a la hora de, ¿cierto? A la hora de asistir a la iglesia es cuando se le da por llover duro, imagínese. Usted está en su casa, ¿cierto? Y no. Usted puede salir por allá y hay un sol tremendo, pero a la hora, 6:30 jueves del culto, es cuando se manda a llover. Cositas como esas, que a veces no discernimos. O el domingo en la mañana, 8:30 de la mañana a la hora, y algo sucede. O quizás a las 5 de la tarde. Y es ahí donde se necesita que el cristiano, así como Moisés y Aarón, se mantengan firmes diciendo, vamos a obedecer a Dios. ¿Está usted verdaderamente en serio con obedecer a Dios? Qué bueno por eso. Pero también tenga presente de que van a haber obstáculos. Situaciones de todo tipo, porque el diablo tiene un gran abanico. Familia, situación, salud, lo que sea. Tiene un gran abanico de situaciones y de métodos para impedir. Un pueblo esclavo, ya sea por el pecado o incluso del trabajo, jamás podrá servir a Dios, ¿o sí? No, piénselo y verá. Un pueblo esclavo por el pecado puede servir a Dios, no está ocupado en el pecado. Esclavizado por el trabajo, ¿puede servir a Dios? ¿Obedecer? No, porque está esclavizado. Al igual que el pueblo de Israel, algunos necesitan experimentar esa acción libertadora de Dios y decirle, Señor, ayúdame a ser fiel a ti, a obedecerte. Permíteme discernir este tipo de cosas, porque cuando decido obedecer a Dios, hay obstáculos. El punto es, ¿se va a dejar usted vencer, derrotar esos obstáculos? Se necesitó una acción omnipotente de Dios para derribar todos esos obstáculos que Faraón puso. Porque si lo vemos, si no hubiera sido por una acción omnipotente de Dios, todavía estaría el pueblo de Israel lo mejor esclavo allá en Egipto. Pero la acción omnipotente, su brazo fuerte, porque eso fue lo que le dijo, lo voy a sacar con brazo fuerte, mano extendida. Seroa nata, dice así el texto hebreo. Con brazo remangado los voy a sacar allí. Los voy a sacar de allí de la esclavitud. Mano poderosa, ¿no? Se necesita una acción poderosa, una intervención de Dios para que podamos mantenernos firmes en nuestra resolución de obedecer a Dios. De lo contrario, difícil. Se nos pone difícil, ¿no? Así que en este día entonces, ¿qué obstáculos usted puede reconocer que Dios trae en este momento a su mente? Y usted dice, son obstáculos que voy viendo. Que en lugar de despejarse mi camino para obedecer a Dios, se me están exponiendo más allí. Son trabas, estorbos, obstáculos, que hoy sé que no son de Dios, no pueden venir de Dios. Dios está interesado en que yo obedezca y Él no me puede estar poniendo obstáculos para que yo lo obedezca. Quizás sean algunos de los que he mencionado, o tal vez otros. Pero usted necesita hoy decirle, Señor, que pueda ser libertado, experimentar la acción tuya libertadora. Necesito un éxodo, a lo mejor, en mi vida. Solo con tu intervención me puedes sacar de esta situación. Porque créame, obedecer a Dios tendrá obstáculos. ¿Qué obstáculos usted reconoce, puede percibir? Tal vez para obedecer a Dios. Puede ser también ese familiar que nunca llega preciso a la hora de obedecer a Dios. Esa visita inesperada, ¿no? Me tocó quedarme a atenderla. Obstáculos, ¿no? ¿Qué tipo de obstáculos usted sabe que se están presentando? Y usted dice, la verdad es que esto no lo había experimentado antes. Pero fue desde el momento en que yo decidí obedecer a Dios. Así sucede. No va a ser antes, sino desde el momento que usted dice, voy a obedecer a Dios. Oremos. Señor Dios, Padre de la gloria, gracias damos por tu palabra. Qué gran privilegio, Señor, el que nos das de poder considerar, Señor, nuestros compromisos delante de ti. Es un gran privilegio, Señor, el obedecerte. Tú eres un Dios bueno, Señor, que no solo nos mandas a obedecerte,
nos capacitas para hacerlo. Y aún también, Señor, nos premias, nos galardonas cuando lo hacemos fielmente. Todo esto viene de tu bondad, Dios. Pero somos conscientes también, Dios, que cuando decidimos obedecerte, tendremos que sortear, pasar, Señor, enfrentarnos a diferentes obstáculos. Ayúdanos, Dios. Te ruego, Señor, que tu acción libertadora venga a nuestra vida, Señor, que no haya nada que nos distraiga, nos obstaculice, nos impida el obedecerte a ti. Queremos honrarte, Señor. Permite que nuestro deseo de hacer tu voluntad sea firme, real, sea fiel. Gracias, Señor, por este mensaje, tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a tomar aliento en medio de nuestras dificultades. Quizá algunos que están experimentando oposición, quizá algunos que están enfrentando situaciones que intentan desestabilizar a sus vidas. Te ruego que les ayudes. Tu gracia venga a sus vidas y les fortalezca. Les permita discernir, Señor, tomar tu palabra, aplicarla a sus vidas. Damos gracias, Señor, por este momento. Te pedimos todo en el nombre del Salvador, el Señor Jesucristo. Amén y amén.